Hola amigos, hoy en nuestro programa El Oficio del Consultor tenemos a un entrevistado muy especial. Él es Javier Martínez Aldanondo. Javier es gerente de gestión del conocimiento de Catenaria, consultora especializada en aprendizaje, gestión del conocimiento y cambio, director de Noco Limitada, consultora especializada en gestión del conocimiento con sede en Reino Unido y presencia internacional. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y máster en Internet Management por el Institut Català de la Tecnología. Es consultor de la ONU y del Banco Mundial en el área de gestión del conocimiento y del Banco Interamericano del Desarrollo en los ámbitos de comunicación y aprendizaje. Profesor del curso Fundamentos y Herramientas de la Gestión del Conocimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Diplomado de Gestión del Conocimiento de la Universidad de Santiago. Es miembro del Comité de Arbitraje de la revista Innovación Educativa de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional de México. Miembro fundador del Club de Gestión del Conocimiento en Chile. Lleva 20 años trabajando con organizaciones del sector público y privado en proyectos orientados a la mejora de resultados mediante la mejora del desempeño a través de la gestión del conocimiento, trabajo colaborativo y del aprendizaje presencial y virtual. Posee experiencia internacional en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Perú, Venezuela y Uruguay. Ha participado en diversos libros sobre educación, e-learning, gestión del conocimiento y comunidades virtuales. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por la disposición de darnos esta entrevista. Un placer. Quiero partir con una pregunta que es de rigor en nuestro programa. ¿De qué manera llegaste a ser consultor? Pregunta bien directa. Como me imagino que te habrán respondido otros antes que yo creo que ese no es un camino que uno planifica. Uno llega y no sabe muy bien cómo llega, por qué llega, no piensa en llegar, y cuando está tampoco lo tiene claro. Uno de alguna forma se tiene que colocar un rótulo, pero no existe la carrera del consultor, no existe la profesión de consultor reconocida. Entonces, en realidad yo lo que voy viviendo es una transformación desde que termino la universidad, en la que trato de dilatar al máximo posible mi incorporación al mundo laboral, porque se vive muy bien como estudiante, y porque además cuando uno no tiene una vocación muy clara, tampoco no conoce mucho el mundo del mercado laboral, y por tanto no tiene tampoco claro a qué dedicarse. Entonces yo empiezo el mundo laboral creando una empresa, un emprendimiento, que me funciona bastante bien, y del que unos cuantos años después decido salir y emprendo y comienzo otro emprendimiento también, y poco a poco empiezo a dedicarme a prestar servicios para ayudar a las empresas en algunos ámbitos muy particulares que tienen que ver en aquella época, estoy hablando de principios de los 90, en cómo sacar provecho de la tecnología en procesos de aprendizaje. Entonces, como digo, no fue algo que yo planifiqué, fue algo donde vi una oportunidad de algo que me llamó la atención, que era revisar los procesos de aprendizaje y pensar si la tecnología podía contribuir a mejorar esos procesos dentro de las empresas. Y ahí a mí en mi caso me llevó a pensar cómo había sido mi trayectoria educativa, tanto en el colegio como en la universidad, cómo era posible que después de tantos años de estudiar no fuera capaz de acordarme de casi nada de lo que había estudiado. Claro. Entonces ahí dije, algo pasa con el mundo de la formación o de educación, porque yo no soy especialmente brillante, pero tampoco soy muy tonto, soy normal. Y empecé a darme cuenta que a la mayor parte de la gente le pasaba lo mismo, había olvidado casi todo lo que había estudiado. Y en las empresas que copian el mismo modelo que el colegio y la universidad, porque crean aulas y colocan a formadores, pasaba lo mismo, hacían inversiones gigantes en aprendizaje y no daban los resultados. Entonces ahí yo me empecé a plantear si había alguna manera de tratar de contribuir a ayudar a las empresas en sacar partido de las inversiones que hacían en formación, capacitación, que en aquel momento no era un tema tan relevante, el cambio era un poquito más lento, pero hoy se ha convertido en algo casi en imprescindible. Entonces, en realidad, fue por casualidad, no fue planificado, y fue por la beta, y que la mantengo hoy en día, de cómo explotar el conocimiento como un activo y cómo ayudarles a sacar partido de ese activo. Perfecto. Ese emprendimiento del cual hablas, con el cual tú partiste dedicándote al tema de la consultoría, ¿lo hiciste en Chile? ¿Lo hiciste afuera, en el extranjero? Mira, esto fíjate que fue una casualidad. Yo estaba en México en ese momento, en el año 92, trabajando para la oficina comercial de la Embajada Española. Y me crucé con el que luego sería uno de mis socios,
y me contó una idea de una tecnología que me pareció, me hizo gracia. Me dije, esto para mí tiene todo el sentido. Ahora, una de las reglas de oro de los negocios es que lo que tiene sentido para ti no tiene por qué tener sentido para los demás, y uno se tiene que desprender de ese enamoramiento de una idea que te parezca buena. Pero yo dije, voy a testear si esto que a mí me parece que tiene sentido podría tener sentido para los demás. Y desde México decidimos abordar eso, y yo tenía un periodo en el que estaba en México, volví a España, y en España armamos una empresa, y lo que hicimos fue comercializar esa tecnología que, como te digo yo, era para ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje en grupo, sobre todo, unas tecnologías, sistemas interactivos que se hablaban en esa época. Y ahí partió todo. O sea, en España, de hecho en San Sebastián, yo soy del País Vasco, empezamos en San Sebastián, yo me fui a Barcelona, y lo que hicimos fue empezar a expandirlo por España, y luego empezamos a hacer cosas fuera de España. Mira qué interesante. Tú eres licenciado en Derecho, ¿no? Yo estudié Derecho, efectivamente. Pero no me acuerdo de nada. Sería incapaz de aprobar ninguno de los exámenes de la carrera. Ah, perfecto. Bueno, después te especializaste en otros temas. Sí. ¿Cuál fue? Cuéntame ese proceso. ¿Cómo te fuiste especializando en otras áreas académicas, por llamarlo de esa manera? Mira, voy a dar un paso atrás para dar luego dos para adelante. Como pasa... Yo me dedico a temas que tienen que ver con el aprendizaje, pero la educación está íntimamente relacionada con el aprendizaje. La única diferencia es la edad. La educación, si quieres, aborda hasta que uno termina la universidad, pero es el mismo ser humano que no distingue, en realidad, biológicamente uno aprende siempre. Yo cuando terminé el colegio no tenía ninguna vocación, por tanto no sabía qué estudiar. Y en ese momento yo hice cuarto medio en Estados Unidos, estoy hablando del año 82, o sea, esto es casi antes de Cristo. Y en ese momento empezó a sonar todo lo que en esa época se llamaba computer science, que era informática. Y a mí me tincó, entonces yo me matriculé en informática. Ahora, al cabo de un año vi que aquello era un desastre, un horror de carrera, y me fui. Como no sabía qué cosa hacer, mi padre me dijo, oye, mira, te recomiendo que hay carreras que son así transversales, matricúlate en Derecho. Hice Derecho. El primer año de Derecho me pasó lo mismo, lo encontré aburridísimo. Pero dije, no me puedo pasar cada año cambiándome de carrera. Así que voy a terminar, y terminé Derecho, pero nunca tuve vocación de dedicarme al ejercicio de la abogacía, y terminé Derecho como podía haber hecho alfarería o danza clásica, o sea, no tenía ninguna inclinación. Y en ese momento, como te digo, yo opté a una beca, me fui a trabajar a México, ahí fue donde se me cruzó una idea interesante, y esa idea, más que por la tecnología, porque la mutación que ha habido de la tecnología desde entonces hasta ahora ha sido gigante, y lo que se nos viene va a ser lo mismo, lo que me hizo fue pensar justamente en la cantidad de esfuerzo que dedicamos los seres humanos en aprender, y las instituciones en favorecer un ecosistema para que las personas aprendan, y los malísimos resultados que eso genera. Entonces ahí fue donde empecé a pensar que primero, yo nunca había tenido vocación por el mundo del derecho. Segundo, verme a mí trabajando como abogado, teniendo que anteponer los beneficios económicos sobre mis principios, me iba a generar un conflicto gigante, y me lo ahorré. Entonces dije, mejor librar al mundo de un mal abogado, y voy a ver cómo puedo avanzar en ese proceso, que además es mucho más interesante y tiene muchas más cosas por hacer, que significa cómo podemos ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje de las personas, y luego, porque eso al principio no lo vi, cómo ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje de las organizaciones. No de las personas en las organizaciones, de las organizaciones como entidad separada de las personas, que es un mundo distinto. Claro. Y ahí vino, y ahí empecé a explorar, y ya te digo, de la mano de la tecnología lo que nos pudimos hacer fueron algunas preguntas de cómo se podía, si es que se podía, y si es que las empresas querían, que ese es otro tema, realmente aprender y automodificarse a sí mismas y prepararse para aprender, porque no están diseñadas para aprender. Perfecto. Trabajaste con la ONU, fuiste consultor de la ONU, y también trabajaste con el Banco Mundial. Cuéntame un poquito cómo llegaste a eso. Chuta, pues fue casualidades de la vida, yo creo. A ver, yo tengo que hablar de mí mismo porque es el que mejor conozco, pero no me gusta, la autorreferencia es siempre peligrosa. Yo siempre digo que lo que nosotros hacemos, luego te contaré algo de Catenaria, en realidad nosotros estamos en un nicho muy estrecho de la industria o del mercado que tiene que ver con la gestión de conocimiento, con el aprendizaje organizacional, con la colaboración. Y como hay muy pocos que se dediquen a eso, somos los mejores y los peores a la vez. Entonces, cuando alguien tiene alguna necesidad, o cuando alguien se da cuenta que de la mala administración del conocimiento empieza a sufrir algún tipo de consecuencias, lo que hace es tratar de buscar algún doctor, algún médico que diga, oye, ¿quién sabrá de esto que me pueda ayudar? Entonces, cuando busca, no encuentra porque no hay muchos. Entonces, nosotros, más allá de que seamos mejores o no, somos de las pocas ofertas que hay. Entonces, en algunos casos, que ha habido proyectos del BID, Banco Mundial, ONU, instituciones internacionales,
que en Chile o para proyectos en Latinoamérica han necesitado especialistas de habla hispana que conozcan de estos, pasa lo mismo, que no hay demasiados especialistas. Entonces no es que yo tenga mucho mérito, es que soy de los pocos que tengo un cierto recorrido, porque llevo unos cuantos años trabajando en esto, y además de habla hispana, y además hablo inglés, etcétera, etcétera. Entonces ha sido en parte porque todavía es una industria relativamente pequeña, todavía hay poca oferta, no es que haya muchos proyectos, hay algunos, pero no hay mucho mercado, no hay mucha oferta de consultoría y de proveedores que sean capaces de diseñar estrategias e implementarlas. Entonces ha sido un poquito esa casualidad y luego ha sido porque, bueno, al final estamos cosechando pues 10, 12, 15 años de evangelizar y tratar de difundir. Qué importante eso, ¿eh? Claro, en realidad uno se beneficia, pero una vez se olvida la cantidad de tiempo que ha dedicado previamente a tratar de concienciar respecto de por qué hay un activo que no se ve, que como no se ve no se administra, que por no administrarse nos genera dificultades. Entonces, cuando la gente al final empieza a ver algunas luces respecto a esto, al final al que acude es al que único que conoce, que sabe que se dedica a esto. Claro. Entendemos, bueno, tu área de trabajo es la gestión del conocimiento, pero si te pregunto específicamente tus temas, tu especialización, más en específico, ¿qué podrías nombrar? Mira, lo que pasa es que, fíjate, así como no hay, uno no puede estudiar, no hay licenciados en ventas, por ejemplo, el tema comercial, a pesar de que todo el mundo te reconoce que la labor comercial es fundamental en cualquier tipo de organización, y las características y las habilidades comerciales son unas habilidades bien cotizadas en el mercado, pero no hay ningún título, ninguna carrera, ninguna oferta para aprenderlas. En el ámbito de la gestión del conocimiento y la innovación, tampoco hay carreras, se están desarrollando. Hace 10 años nadie hablaba de innovación, nadie, y ahora hay un montón de gente que supuestamente es experta en innovación. Y en gestión del conocimiento pasa lo mismo, uno no puede ir al colegio, a la universidad y estudiar una carrera, entonces uno lo va aprendiendo sobre la marcha. El tema de gestión del conocimiento yo creo que tiene pros y contras en cuanto al título, y tiene algún pasado complejo respecto de algún vínculo en su momento con la implementación de sistemas, sobre todo de gestores documentales. Entonces hay algún pasado que hay gente que lo asocia con herramientas tecnológicas y hay que hacerse cargo de eso finalmente. Entonces, a veces no es el nombre más feliz, yo creo, que para denominar una realidad que tiene que ver con los activos intangibles que tiene una organización, que al final son los responsables de los resultados de negocio y que son los que tienen las personas. Entonces, como no hay empresas sin personas, no hay empresas sin conocimiento. Entonces, yo lo que me dedico es tratar de ayudar nuestro equipo en realidad, lo que nos dedicamos es a tratar de, primero, concienciar a las organizaciones de que tienen un activo que no lo están administrando, que no lo están viendo, y segundo, que sepan que esos activos se pueden administrar, pero no bajo las reglas y metodologías y estrategias tradicionales con las que se gestionan los activos físicos. Ahora, los bordes, las fronteras son bien difusas, porque el conocimiento y el aprendizaje para mí son dos caras de la misma moneda. El conocimiento se alimenta del aprendizaje. Tú no puedes tener conocimiento en nada si no aprendiste previamente. Claro. Y cada vez que aprendes algo, en realidad estás innovando porque estás aprendiendo cosas nuevas. Y no puedes gestionar el conocimiento si no colaboras. Esto no son suma de individuos cada uno por su lado. Entonces, hay como varios conceptos que están bastante relacionados entre sí, que ya te digo, en algunos sitios se llaman gestión del conocimiento, en otros lugares se llama aprendizaje organizacional, otra gente habla de trabajo colaborativo, otra gente habla de learning y de talento. O sea, hay como, no está muy clara la disciplina. Yo quiero hablar básicamente de conocimiento y aprendizaje en cuanto a que las organizaciones desarrollen la misma capacidad que tienen los individuos de aprender. Los individuos aprendemos porque tenemos un órgano que está especialmente diseñado para aprender, que es el cerebro. Las organizaciones no aprenden igual que los individuos porque no tienen ese mismo órgano. Entonces, como carecen de ese órgano, tienen dificultades, entonces repiten errores y reinventan ruedas y trabajan en silos, porque nadie las diseñó pensando que aprender fuera importante, porque hace 200, 300 años, cuando se originaron las organizaciones que tenemos hoy en día, claro, aprender no era tema. Innovar no era tema, la seguridad no era tema, la gestión de la diversidad no era tema, los derechos de las mujeres no eran tema. Claro. Y han aparecido después y las organizaciones están teniendo que adaptar una realidad para la que nadie las pensó. Sí, mira, te voy a sacar un poco del tema que estamos hablando y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es Catenaria? ¿Qué es Catenaria? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es su foco de trabajo con las empresas? Sí, mira, Catenaria... yo me incorporo a Catenaria en el año 2003
Catenaria es una empresa chilena de consultoría, tiene origen a mediados de los años 90 y tiene un origen casi exclusivamente tecnológico. O sea, es una empresa que nace como parte de un holding de empresas que tienen diferentes tipos de negocios y nace como una empresa cuyo objetivo es prestar servicio en temas informáticos al resto de empresas del holding. O sea, el primer objetivo de Catenaria y los primeros clientes son empresas del mismo grupo. Ahora, una vez que empieza a aprender y a desarrollar servicios, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no podemos prestar estos mismos servicios hacia afuera al resto del mercado? Y Catenaria crece en ese sentido. Y cuando yo me incorporo, el año, como te digo, 2003, Catenaria es básicamente una empresa que presta servicios de tecnología. Éramos business partners de IBM, teníamos un data center grande y prestamos servicios de tecnología, desarrollo, etcétera, sistemas. Y desarrolla una pequeña área que tenía que ver con capacitación, sobre todo en cambio tecnológico. Estoy hablando del año 2002-2003, cada vez que había un cambio de tecnología, Catenaria lo que hacía era acompañar a cualquier empresa del grupo en ese proceso de cambio y de capacitación, no solamente en la tecnología, sino a ayudar a que las personas aprendieran a manejar los nuevos sistemas. Perfecto. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Bueno, que las exigencias del cambio tecnológico son tan brutales que mantenerte actualizado es un ejercicio que finalmente las personas que, en este caso dueñas de Catenaria y del grupo, lo que deciden es que ese no es un mercado, no es un negocio en el que quieren competir. Y Catenaria lo que hace es empieza a abandonar un poquito el negocio tecnológico y empieza a desarrollar el negocio que tiene que ver con la gestión de conocimiento, con el aprendizaje. Entonces, hoy en día Catenaria es una consultora que lo que ha hecho ha sido especializarse justamente en prestar servicios para gestionar el conocimiento y aprender en procesos de cambio, y la parte de tecnología, que antes era el foco y el grueso, hoy en día ya no existe. Y las columnas que están escribiendo, que yo estuve revisando, columnas mensuales de Catenaria, ¿cómo surgieron? ¿Cuál es su objetivo en el fondo? Mira, surgieron también nunca con un plan, o sea, nunca con un plan muy concreto, sí sabiendo lo que no queríamos, pero también probando. Hay muchas de las cosas que hemos hecho que las hemos probado a ver cómo resultan, por lo que yo te decía antes, lo que puede parecer una buena idea para ti no necesariamente va a ser para los demás. Entonces, comprobemos y si no resulta, dejemos y probemos con otra cosa. Entonces, lo que intentamos al principio nos pareció que había un espacio para compartir algunas ideas, para generar un poquito de debate y para tratar de situar algunos temas, ojalá lo más descontextualizados posible de un servicio y un producto, sino simplemente tratar de generar un poquito de conciencia, un poquito de discusión, conversación. Entonces, si te fijas, nacieron con ese propósito, poner algo encima de la mesa algunos puntos de vista que quizás no son tan habituales o no era tan fácil encontrarlos. Siempre hemos tratado de evitar que estén asociados a productos, a servicios. Ha habido varias empresas que nos han propuesto utilizar la columna. Es una columna que llega o sale por lo menos a varias decenas de miles de personas en Latinoamérica y en España, y nos han propuesto comercializar, ofrecer algunas cosas. Siempre hemos dicho que no, que hemos intentado mantenerlo como un espacio de reflexión y simplemente, como te digo, poner encima, despertar un poquito la conciencia respecto a algunos temas que generalmente suelen pasar un poquito desapercibidos. Entonces nacieron con esa vocación, y lo que nos fue ocurriendo es que cada vez empezamos a obtener mejor respuesta. Hoy en día nosotros somos una estructura muy pequeñita, y yo espero que mi jefe no oiga esto cuando no importa que lo oiga. Yo quiero que siga siendo pequeñita. Somos un equipo pequeño. Claro. Yo estoy súper cómodo con un equipo pequeño. Me ha costado mucho trabajo encontrar un equipo pequeño. Somos todos gente de casi 50 años, todos para arriba. Entonces es gente que tú sabes que la puedes colocar en cualquier situación, que va a funcionar perfectamente. Y aunque quisiéramos que fuera más grande, tampoco el mercado es tan grande. Nos han propuesto en algunos casos de algunos países armar algunas sucursales, pero yo, mientras pueda, quiero esto. Si uno hace el símil gastronómico, tenemos un restaurante pequeñito, pero nos está funcionando muy bien. Nos han propuesto en algún caso franquiciarlo, hacerlo más grande. Yo por ahora intento que no. Y nuestro principal vehículo y medio, yo te diría, de difusión, comunicación, llegada al mercado, ha sido las columnas. Como no tenemos capacidad comercial, porque somos muy pocos, y porque yo no creo en ir a tocarle la puerta a la gente, a hablarle de gestión de conocimiento para convencerla de nada, porque yo creo que no se puede convencer a nadie de nada, la mejor herramienta que hemos encontrado ha sido colocar estas preguntas y estas cuestiones de reflexión. Y hay mucha gente que efectivamente engancha, se ve reflejada en esas cosas y dice, oye, esto me está pasando a mí. Y nos proponen conversar, oye, tú nos podrías... Y a partir de ahí nos han pasado, de hecho nos está pasando, la mayor parte de las cosas que nos están ocurriendo tienen como origen haber planteado esos temas básicamente a través de las columnas. Estupendo. Fuiste invitado a dictar una charla TED.
Cuéntame un poquito de eso, es una muy buena experiencia, ¿eh? Sí, por supuesto. Esto fue, bueno, esto tiene varias aristas. Mira, la persona que me invitó, en ese momento estaba en la Universidad del Desarrollo. No, perdón, yo la conocí cuando estaba en la Universidad del Desarrollo y luego hizo el TED desde la UDP, desde la Diego Portales. Uh-huh. Pero yo la conocí porque en su momento armamos una comunidad de gestión de conocimiento, hace 12 años. Una cosa que a mí se me ocurrió fue, hay alguna gente que ya te entrega la tarjeta y pone gestión de conocimiento en su cargo, muy pocos. Pero yo era casi como el único que conocía a varios de ellos. Le dije, ¿por qué no los junto? Y les propongo que armemos un grupo, un espacio donde compartir experiencias, aprender, juntarnos todos los meses. Y eso fue el año 2007-2008. Y nos juntamos, yo los convoqué. En ese momento nosotros, como dentro del holding teníamos un restaurante en el centro, y nos juntamos a desayunar. Y éramos como unos 10. Había gente de NAP, de Codelco, de la UDD, de la Corfo. Y nos juntamos y del BCI y durante año y medio sesionamos todos los meses. Y ahí conocí yo a Alfonso, que venía a hacer un doctorado en Estados Unidos. Uh-huh. Que luego se fue a la UDP, pero siguió siempre hizo un doctorado con la tesis relacionada con el tema de la gestión del conocimiento. Y él fue el que conversando varias veces me dijo, oye, quiero armar una charla TED, y él me invitó de ahí. Uh-huh. Ahora, por eso digo, el origen fue un espacio colaborativo que armamos con la gestión de conocimiento como nexo entre todo este grupo que nos dedicamos durante año y medio a conversar y a intercambiar experiencias. A mí una de las cosas que me toca hacer, por eso te decía yo tengo que públicamente hacer mi mea culpa porque llegué tarde hoy a la entrevista. Y llegué tarde porque estaba en un evento y me liberé muy tarde. Y una de las cosas que me toca hacer a mí, como parte de mi actividad, es dictar charlas, conferencias, cursos, talleres. Que es una labor que disfruto mucho, que me lleva mucho tiempo prepararla, pero que es bien satisfactoria. Entonces una charla TED es un buen espacio por varias razones, yo creo. Una, porque te obliga a condensar y a sintetizar muy bien lo que quieres hacer en un espacio bien reducido y en una temática muy amplia. Claro. Pero es que además es un muy buen espacio para aprender siempre de otros. O sea, yo cuando voy a cualquier evento siempre intento quedarme todo el tiempo posible porque me gusta escuchar a otros, porque uno siempre tiene muchas cosas que aprender del resto siempre. Entonces es una muy buena experiencia por donde lo veas, porque te obliga, porque es un espacio donde aprendes, porque además te puede dar cierta difusión. Entonces yo la charla TED o las charlas que me toca dar con bastante frecuencia son un espacio que agradezco porque disfruto mucho la preparación y disfruto mucho la impartición y de nuevo, ligándolo con lo que decías de las columnas, como somos una empresa relativamente pequeña que no tiene grandes mecanismos de llegada al mercado, también este tipo de sesiones son espacios donde mucha gente te puede ver. Y en el momento que tú plantees algo que es coherente, que ellos lo vean relacionado con cosas que les están pasando, es muy lógico que luego te puedan llamar y decir, oye, esto que estás conversando es justamente lo que nos estás pasando. Tú nos podrías echar una mano, podríamos ver cómo nos puedes ayudar, y ahí parten hartas cosas. Es una plataforma también. Sí, por supuesto, sin duda. Es así. Bueno, tú tienes harta experiencia internacional también, Javier. Y bueno, por lo mismo me gustaría preguntarte, ¿cómo ves las empresas chilenas en este minuto en la incorporación de la gestión del conocimiento? ¿Cómo has visto el proceso, el desarrollo? Si podemos hacer una cronología o algo por ahí. Claro. Por ese estilo. Mira, yo llevo 16 años en Chile. No me puedo quejar porque nos ha ido, en mi estándar, por lo menos, nos ha ido muy bien. O sea, yo me dedico a esto porque me gusta. Uh-huh. Y por suerte tenemos trabajo suficiente como para vivir decentemente de esto, que es lo que a mí me interesa. A ver, cuando yo llegué a Chile, el país en 16 años ha cambiado harto. O sea, otra cosa es cuánto le falta todavía, pero ha cambiado harto, favorablemente desde mi punto de vista. Ahora, yo en este evento del que venía ahora, un evento organizado por una multinacional argentina y había gente de varios países, y sí que hay algunos rasgos característicos en el mercado en Chile que lo hacen especialmente complejo desde mi punto de vista. Yo hace años que digo, si tú vendes en Chile, vendes en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque para mí hay un par de características que hacen que el ejercicio sea un poquito más complejo. No que no sea posible, pero que hay que hacer más esfuerzo para obtener el mismo resultado. Uno, tiene que ver con que en general... Y eso te digo, yo he notado que ha mejorado mucho, o sea, desde mi punto de vista, por supuesto, desde mi opinión. Es que en general el mercado chileno es un mercado más conservador, ¿sí? Más conservador en el sentido de que
ha instalado un elemento, y este es un elemento que está medido dentro de lo que se puede medir, que tiene que ver con la desconfianza. ¿Sí? Yo tengo, justo lo he mostrado ahora, hay un indicador que te dice el grado de desconfianza que tienen los países de la OCDE, y Chile aparece el último con mucha diferencia. Hay montones de encuestas, yo las suelo capturar siempre, que te dice, en general en Chile se toman muchas precauciones. Se parte de desconfiar de hasta que ese me resulta confiable, y entonces, pero para eso tengo que recorrer un camino muy grande. En todo el mundo la gente toma precauciones, pero acá yo siento que esa vara está todavía mucho más alta. Entonces el esfuerzo que tú tienes que hacer para vencer las desconfianzas o para generar confianza es mucho más grande, y eso consume mucho más tiempo. Los procesos de venta de los proyectos se alargan mucho en el tiempo. Y eso, cuando además hablas de servicios o de intangibles, es un proceso más complejo. Cuando tú mides o cuando tú vendes algo físico que se puede comparar, bueno, el proceso es complejo, pero menos. Cuando tú hablas de intangibles, donde lo que vendes no se puede tocar, el resultado tampoco es tangible, es la promesa de que con estos ahorrarás, la medición no es tan evidente. Claro. Entonces, eso que ya de por sí es complejo, en Chile yo creo que tiene un extra que tiene que ver con esa desconfianza y ese cierto conservadurismo, que es, yo si esto no me dicen y no me demuestran que les ha funcionado a 1000, yo no quiero ser el primero que me arriesgue, porque por si acaso. Mira, ahí estamos tocando un tema importante, el tema del riesgo también. Sí, o sea, y temas de innovación. Por eso yo de este evento que venía ahora, yo conversaba pues este es un evento que se hace en gira en varios países. Se va luego a Argentina, luego se va a Perú, luego se va a Colombia, luego se va a Ecuador, se da una vuelta, y me decían, no, el lugar más complejo suele ser Chile, donde más nos cuesta traer gente, donde el público es más frío. Entonces yo creo que Chile tiene algunas connotaciones culturales, tiene sus beneficios, tiene sus pros. Es un lugar en Latinoamérica el más seguro, el más estable. Por supuesto que tiene cosas. Pero hay otras cosas, cuando tú quieres desarrollar determinado tipo de negocios que son relativamente pioneros, el ejercicio que tienes que hacer, el esfuerzo, es más grande que en otras partes. O sea, tienes que estar dispuesto a estar sembrando durante más tiempo hasta que cosechas. Si lo que haces tiene sentido, al final vas a cosechar, porque cosechas en todas partes lo que tiene sentido. Por supuesto. Pero en general suelen ser entornos un poquito más conservadores, más jerárquicos, más formales. Acá, en otros países, tú puedes ver menos distancia, si tú quieres, entre un jefe y un empleado. Yo cuando llegué aquí me topaba, y sigo viendo, a empleados que tratan de usted a sus jefes, que no se atreven a contraducir a sus jefes en una reunión. Jerarquía mucho más marcada. Sí, y eso, yo digo, la jerarquía existe en todas partes, pero hay algunos lugares donde eso es un poquito más marcado. Yo creo que en Chile esas connotaciones son más claras, y para todo lo que tiene que ver con colaboración, con innovación, con gestión del conocimiento, son entornos un poquito menos favorables, porque tienes que vencer algunas resistencias que en otros lugares en general se han ablandado un poquito. Yo creo que eso está cambiando bastante aquí, pero se nota mucha diferencia cuando tú te vas a otros países que tienen, como todo te digo, sus cosas mejores y peores, pero a nivel de la empresa esas rigideces generalmente se han ido soltando. Acá todavía cuesta, todavía se nota. Nos falta subir ese peldaño para poder ser a lo mejor más innovadores, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que falta, pero a ver, esto no es un tema de genética ni de ADN. Yo creo que esto es un tema cultural, pero la cultura tampoco nace espontáneamente. Yo creo que aquí hay una influencia grande de la educación. Sí, o sea, gigante. Cuando tú educas a la gente para que, a ver, yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando llegué a Chile me sorprendió que cuando la gente te pasaba un currículum, en el currículum aparecía el colegio en el que había estudiado. Y yo decía, ¿a quién le importará el colegio? De hecho, ¿a quién le importará el nombre de la universidad en la que estudió? Eres abogado, dará lo mismo. No da lo mismo. Si tú has estudiado en el Grange o el Verbo Divino, tú quieres que la gente sepa que vienes de acá. Y si tú has hecho Derecho en la Católica, quieres que sepa. ¿Por qué? Porque eso de hecho se publican en los diarios rankings de sueldos en función de la universidad de la que egresaste. Claro. Entonces importa mucho, y hoy en día la educación es más un producto y más un negocio que otra cosa. Entonces, en el momento que todo lo que cuentas, la nota que yo saco, el lugar al que yo voy, qué aprendo, cómo aprendo, empieza a ser secundario. Entonces hemos instalado un proceso educativo rígido que solamente mide las notas, no lo que aprendes, porque luego yo saqué súper buenas notas, pero no me acuerdo de nada.
Por supuesto. Entonces, hay todo un trabajo de base que yo creo que lo necesitamos flexibilizar, que tiene que ver con que tenemos que enseñar de una manera distinta, tenemos que enseñar cosas distintas, porque luego la vida nos dice que las cosas importantes no son las que aprendemos en el colegio. Tantas matemáticas no importan demasiado. De hecho, cada vez van a importar menos porque los computadores van a resolver. Claro. Importan otras cosas que son las que al final hacen la diferencia en la vida. Y hoy en día, ¿por qué enseñas integrales en lugar de enseñar inteligencia emocional? Porque es más fácil enseñar integrales y evaluar integrales que enseñar inteligencia emocional, que no sé muy bien cómo, y menos cómo lo evalúo. Claro. ¿Qué es más importante? Bueno, la gente te dice, al final entenderme conmigo mismo y con el resto parece que es más importante, pero como lo enseño, nunca lo he hecho, bueno, seguimos con esto. Entonces yo creo que hay un tema que tiene que ver con la educación, que yo creo que tiene que ver con la religión también, con un contexto particular de lo que pasa en el país. Hay varios elementos que yo creo que entran en la juguera ahí. Claro, pero es un avance. Sí, no, sin duda, por suerte, desde mi punto de vista, yo veo, y es que no te puedes permitir ir a un ritmo distinto. O sea, tú no te puedes quedar atrás diciendo, no, estos son mis valores, estos son mis principios, el resto del mundo, bueno, lo puedes hacer, claro, pero te va a pasar lo que le pasó a Argentina, que el año 1950 era una potencia mundial y hoy en día está donde está. Claro. Javier, proyectos emblemáticos en los que hayas participado, que te hayan marcado, que te hayan dejado algo significativo, ¿por qué no decirlo?, en el corazón. Mira, a ver, yo te diría, hay varios. A ver, yo creo que la mayor parte de las cosas dependen también de la disposición de cada uno. O sea, tú aprendes cuando estás dispuesto a aprender. O sea, el aprendizaje no ocurre cuando alguien decide que hay que enseñar, sino cuando alguien decide que quiere aprender. Entonces, por eso el aprendizaje no depende de los profesores. Y con eso no quiere decir que los profesores tienen su rol. Pero por muy buenos profesores que tengamos no vamos a resolver el problema. Todo tiene que ver con cuántas ganas y cuánto interés tienes tú de aprender. Si lo tienes, todo empieza a funcionar. Si no lo tienes... Entonces, en un proyecto, en cualquier oportunidad, también todo depende de tu predisposición a sacar partido. Yo me acuerdo desde el principio, cuando nosotros empezamos con este tema, acá en Chile sobre todo, estábamos trabajando en lo que tenía que ver con formación virtual. Y yo me acuerdo un primer proyecto en Codelco, que tenía que ver con enseñar a los administradores de contratos a cómo administrar contratos, porque Codelco perdía mucho dinero, tiempo, oportunidades porque no se administraban los contratos como deberían, o por lo menos los contratos se excedían en tiempo, en plata. Y me acuerdo que fue muy interesante porque se produjo un quiebre desde mi punto de vista, que fue que cuando empezamos, ellos nos trajeron el manual de administración de contratos, nos dieron los contenidos y dijeron, bueno, aquí tenéis para que nos hagáis un curso. Nosotros dijimos, no, espérate, esto guárdalo en un cajón. ¿Quiénes son tus mejores administradores de contratos? Dijeron, mira, está este tipo, que está en teniente, necesitamos hablar con ellos. ¿Pero para qué quieren hablar con ellos? Nos dijeron, bueno, porque los que saben administrar contratos son ellos, necesitamos saber qué hace un administrador de contratos, con qué tiene problemas, por qué se equivocan los contenidos, dan lo mismo. Y nos generó un conflicto gigante porque dijeron, no, es que estos tipos, su tiempo es muy valioso. Y dijimos, ya lo sé, pero si queremos realmente que la gente aprenda, tienen que empezar a entender y aprender de ellos, y tienen que entender en qué situaciones se encuentran, cómo las resuelven. Bueno, terminó siendo, yo me acuerdo, un mail que recibimos, construimos el curso, un curso virtual. Yo me acuerdo un mail que recibimos de un alumno de ese curso que me dijo, este es el mejor curso que he hecho en mi vida. Nos lo dijo un alumno. Fuimos a presentarlo a Argentina, pero fue bien interesante porque se produjo dentro del cliente un cambio que nos costó, o sea, si nos hubiéramos rendido, hubiéramos tenido que agarrar esos contenidos, hubiéramos hecho cualquier cosa que no hubiera servido para nada. Claro, es un método mucho más inductivo, ¿eh? Claro, lo que es que era un rechazo, es un método mucho más caro, mucho más consumidor de tiempo, pero mucho más orientado a que tu gente termine resolviendo el problema que quieres, no haciendo un curso y pasando horas. Entonces, yo me acuerdo de ese caso. Un caso parecido me pasó con la FACH, también te estoy hablando de hace un montón de tiempo, que fue meternos a ver cómo trabajaban en el GAM, en este caso allá en la Gran Avenida, y de hecho me acuerdo que como yo era extranjero tuvimos que pedir un permiso especial, pero pasaba lo mismo. Dijimos, si queremos que aprendan tenemos que ir a ver cómo trabajan, preguntarles a ellos, ¿no? Los contenidos no importan. Y ahí me acuerdo que ahí fue una cuestión de ir a instalar y hacer y conseguir que creyeran que eso era el mejor camino. Y luego, durante todo este tiempo ha habido un montón, por suerte te vas encontrando, siempre te encuentras con gente interesante, gente inteligente, gente que quiere. Yo disfruté mucho un proyecto que hicimos con el Duoc hace 3 años más o menos, y mantenemos una muy buena relación con ellos hasta ahora, porque cuando tú ves que hay gente que quiere, que le pone entusiasmo, tú no puedes evitar no hacer lo mismo, tienes que poner el mismo entusiasmo por lo menos y ayudar con las herramientas que tú tengas. Y ahí nos encontramos con una institución que quería incorporar la gestión de conocimiento porque se daba cuenta
de las pérdidas que generaba no gestionar. Nos encontramos con un grupo, además de casi todas eran mujeres, relativamente jóvenes. Y fue una maravilla porque veníamos de otro proyecto, había sido todo lo contrario, y todo funcionaba a la hora. O sea, cuando tú te das cuenta que la gente cree en algo, ya las cosas van rodadas. Entonces, yo los proyectos que más he disfrutado, ese, por ejemplo, con Duoc, hemos hecho varios proyectos, por ejemplo, con Mutual de Seguridad. Ahora estamos haciendo uno con una minera, con Antofagasta Mineras, que es bien interesante porque tiene que ver con el corazón del negocio, con el plan minero, donde ellos tienen todo el conocimiento para hacer la planificación de lo que se va a hacer en el año. Entonces, si tú no planificas bien, todo lo que viene detrás, en realidad, tiene que corregir. Entonces, por primera vez en el mundo minero, yo siento que estamos muy cerquita donde está el corazón del negocio, que no es cobre, es conocimiento para administrar lo que tú tienes ahí, que tiene como resultado cobre. Entonces, yo creo que está pasando, que ellos están dando cuenta que su negocio no es el cobre, su negocio es el conocimiento para explotar el cobre, para encontrarlo, para extraerlo, para procesarlo, y eso es conocimiento geometalúrgico y conocimiento... Y que no solamente es una materia prima. Y lo de menos son los átomos, y lo demás son las neuronas. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de clientes que se empiezan a dar cuenta que tienen un activo que no lo habían visto hasta ahora, esa transformación es gigante, es mágica a veces. Entonces hay varios proyectos de esos, pero que toman un tiempo, y cuando tú logras esa simbiosis, en realidad se disfruta. Por último, Javier, esta es una pregunta bien especial, ¿eh? Consejo para todos aquellos que se quieren iniciar en este mundo de la consultoría. Chuta. Yo no soy si nadie. Quieres la piensas un poco. Lo que pasa es que yo no soy nadie para dar consejos en realidad, porque... Pero desde tu experiencia, ¿qué nos puedes...? Mira, a mí me suele tocar hacer congresos o participar en congresos, he hecho un curso en la Católica, un curso en la USACH también, y muchas veces te presenta como experto en gestión de conocimiento. A mí la palabra experto me produce mucho respeto, porque yo creo que uno nunca se puede autodenominar experto para empezar, y para llegar a ser experto uno, yo creo que tiene que recorrer demasiado camino. Yo siempre digo que nosotros somos especialistas, porque nos dedicamos a eso. Ahora, yo creo que hay 2 o 3 características que yo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que son importantes si tú quieres ejercer cualquier labor que tenga que ver con asesorar a otros. Una, para mí, es que tú tienes que ser un experto en aprendizaje. Y yo creo que mucha de la gente en el ámbito de la consultoría, uno, no se ve a sí misma así, y no tiene por qué, eso como lo veo yo. Y 2, si se vieran así, yo creo que no necesariamente saben muy bien cómo ocurre ese proceso. Por una razón muy simple, porque todo lo que la razón por la que un cliente decide pedir ayuda a alguien de fuera puede ser o porque hay alguien que conoce muy bien de ese negocio, y por tanto yo voy a buscar un especialista en ventas para un tema de ventas que yo hago. O si no me voy a un tema especializado en mi negocio, voy a pedirle a alguien que me cuente cosas o me ayude con cosas de las que yo no sé, pero pido ayuda para otro. Ahora, esa ayuda que yo pido al final siempre me obliga a mí, como empresa, a aprender a hacer cosas distintas. Yo voy a tener que desarrollar habilidades, características que yo hasta ahora no podía, y por eso eran un problema para mí. Entonces, si esa persona no es capaz de ayudarme a mí a que yo aprenda a hacer esas cosas, no basta con que me diga, mira, así hay que hacer la comida o así hay que adelgazar. Me tiene que ayudar a mí al proceso para que yo desarrolle esas capacidades. Y eso en realidad me tiene que ayudar a mí a aprender algo que yo no sabía. Y si tú no sabes de aprendizaje, no puedes enseñar a otros a aprender. Por eso yo creo que la mayor parte de los profesores no saben de aprendizaje. Porque si supieran, no harían las clases como las hacen. O sea, si tú te metes en cualquier aula y escuchas a un profe hablar, significa que ese profe cree que se aprende escuchando. Y no se aprende escuchando, se aprende haciendo. Entonces, si tú vas a un aula y los alumnos no hacen y escuchan, no están aprendiendo. Entonces, la persona que lidera ese proceso no sabe aprendizaje. Les cuenta con su mejor intención, pero no sabe. Entonces, yo creo que una característica fundamental de un consultor es que tiene que saber de aprendizaje. Lo segundo, yo te diría, tiene que ver con la prudencia. Con la prudencia / capacidad de hacer buenas preguntas. Por muchas razones. Yo creo que una empresa valora de un consultor, uno, que sea eficiente en el sentido de que no tenga que gastar mucho tiempo hasta que reciba algo por parte del consultor, que no me diga cosas que yo ya sé, sino que sin ser experto en mi negocio,
el que sea, el cobre, lo que fuera, que ojalá no en mucho tiempo sea capaz de ver aquellas cosas que yo no estoy viendo para que me ayude a ver qué cosas habría que cambiar o hacer distintas para que eso que hoy en día me preocupa y deje de ser una preocupación. Y yo creo que eso solo lo haces si eres prudente, en el sentido de que yo no tengo respuestas predefinidas, sino que lo que voy a hacer es aproximarme tratando de entender lo mejor posible y el menor tiempo posible aquello que está pasando, para ver si yo te puedo ayudar y te puedo iluminar con algo. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes, hay que hablar mucho menos y escuchar mucho más, pero sobre todo yo creo que la clave para mí está en hacer buenas preguntas. Y añado a esto, es difícil encontrarse con gente que haga buenas preguntas. Por una razón muy simple, otra vez, y vuelvo a lo mismo. Nadie nos enseña a hacer preguntas, nos enseñan a responder. El colegio está lleno y te premia por responder preguntas, no por hacer preguntas. Y tú respondes preguntas que no te has hecho tú, que te hace un profe. Entonces, como a ti la pregunta no te importa porque no es tuya, sino que es de un profe, y lo que te importa es responder bien porque se te da una buena nota, te aprendes la respuesta, muchas veces de memoria, pero nadie te enseña a hacer preguntas, nadie te evalúa por las preguntas. Luego sales al mundo profesional y te das cuenta que importan más las preguntas, porque las preguntas son las que disparan oportunidades que no las respuestas. Y además las respuestas caducan rápido. Entonces yo creo que esa capacidad de hacer buenas preguntas me parece que es una característica fundamental de alguien que quiera dedicarse a eso. Y yo creo que uno tiene que tener, vuelvo al tema de la prudencia, yo creo que hay cosas que toman tiempo desarrollarlas. Yo ahora estaba hablando con el tema del coaching, es un tema que más o menos me toca tangencialmente, y hay mucha gente que se dedica al coaching que a mí me produce cierta preocupación, porque yo creo que para que tú estés dispuesto a decirle o aconsejarle a otro, tienes que tener un cierto nivel de madurez y de estabilidad para empezar contigo mismo, que no es obvio, no es fácil. Y por eso a mí me produce un poquito de respeto. Yo creo que en el mundo de la consultoría lo mismo. Yo creo que tienes que tener un cierto recorrido, una cierta madurez. Has tenido que vivir un cierto número de experiencias para que yo creo que tú tengas algunos elementos más que te posibiliten decir a alguien, decir, oye, esto lo he visto, veamos esta alternativa. Me parece que esos aspectos de prudencia, de hacer preguntas y de aprender, son como los ingredientes que yo creo que uno tiene que tratar de dominar lo mejor posible para poder ser un buen aporte. Estupendo. Javier, te agradezco mucho. No, por Dios. El tiempo, la disposición, sabemos que estás muy, muy ocupado, pero aún así... No más que tú. Pero aún así te diste el tiempo y aceptaste participar en nuestro programa El Oficio del Consultor, así que... Imposible resistirte. Muy agradecido. No, gracias a ti, un placer. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Igualmente. Para lo que viene y... Gracias. Para terminar, volver a agradecerte, porque es muy importante para nosotros tu presencia. No, al contrario, yo termino siempre, esto siempre lo suelo contar, una anécdota de una cosa que me dijo un tipo en Barcelona hace muchos años en una actividad comercial. Me dijo, mira, no te deseo suerte porque no la vas a necesitar. Y lo mismo te digo para ti, no te la deseo porque yo sé que no te va a hacer falta. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Que esté muy bien. Igualmente.